Hermanos, bueno, antes de iniciar hay un anuncio. En la mañana dejaron olvidados unos lentes. Si de alguien son, hermanos, pues al final del servicio, o si está aquí presente la persona, pues de una vez que pase, dejaron aquí olvidados unos lentes. Bien, hermanos, antes de iniciar, en las noticias esta semana o en esta semana hubo varias noticias que en lo personal me impactaron como cristiano, como hijo de Dios. La primera es que en Estados Unidos, gracias a Dios, se aboló por fin la ley que permitía el aborto. Entonces ya es ilegal el aborto en Estados Unidos. Obviamente el presidente Biden hace un anuncio de que va a tratar de echar para atrás esa ley, pero como cristianos pues debemos de estar gozosos porque todavía hay un remanente que está peleando porque los preceptos del Señor se mantengan. Tristemente, del otro lado de la moneda, en el país ocurrieron también dos noticias. Una ya la expresó nuestro hermano Gamaliel. El día de ayer hubo una marcha en apoyo de un sector que va en contra, o su forma de vida, no en contra de esa persona, sino la forma de vida va en contra de lo que Dios establece en su palabra. Y fue noticia en todos los medios de comunicación. Y también en esta semana, hermanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizó la infidelidad. Ya no es un delito el que una persona le sea infiel a su cónyuge por ley. Leyes que van en contra de lo establecido por Dios. Y en esta noche quisiera que invitaran a abrieran sus Biblias. Vamos a leer un pasaje diferente a 1 Juan. Vamos a estudiar el capítulo de 1 Juan, capítulo 4, pero como introducción vamos a utilizar un texto que está en el libro de Job. Voy a invitar que vayamos al libro de Job, capítulo 33, y vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer primero el versículo 14 y después nos vamos a saltar al versículo 29 y al versículo 30. Y me voy a permitir dar lectura y voy a pedir que ustedes sigan en silencio esta lectura. Y dice así la palabra del Señor, Job capítulo 33, verso 14, verso 29 y verso 30. Dice así la palabra del Señor: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo 29: he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. De una o de varias maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora de la tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, primeramente reconociendo, Padre, que yo no soy nadie y que no vengo en mi autoridad, sino en la autoridad de tu palabra, Señor. Padre, te pido que tú selles mi boca de hablar cualquier cosa que no conviene, que va en contra de tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Padre, quien enseñe a tu iglesia, Señor, lo que debemos aprender el día de hoy, Señor. Abre los corazones de mis hermanos, el entendimiento, Padre, y que solamente tu nombre, Señor, sea glorificado en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ahora sí vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4. Y el título de este tema, de esta predicación, es madurando en la palabra. Madurando en la palabra. Y vamos a ver este capítulo. Yo lo dividí en dos puntos nada más. El primer punto lo titulé probando los espíritus, o debemos probar los espíritus.
Dios reflejado en el amor hacia los hermanos, que es básicamente la otra parte del texto, que es a partir del verso 7 hasta el verso 21. En esos dos puntos se va a centrar el mensaje de esta tarde. Pero ¿qué significa probar los espíritus? Bueno, vamos primero a leer 1 Juan capítulo 4 del 1 al verso 6 para que nos demos una idea. Voy a invitar que abramos nuestras Biblias, nos pongamos de pie y hagamos esta lectura todos juntos. Voy a cambiar un poquito el orden, pero es para que de alguna manera sea más interactivo. Y vamos a hacer esta lectura todos juntos. Y dice así la palabra del Señor: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Dios bendiga su palabra, pueden tomar asiento. Y así esta pregunta: ¿qué significa probar los espíritus? ¿O a qué se está refiriendo el apóstol Juan al decir probar los espíritus? Bueno, resulta que para el judaísmo lo que era la profecía lo que era el Espíritu de Dios estaba relacionado con el profeta, con el mensaje que el profeta traía de parte de Dios. Pero también el pueblo judío reconocía que había falsos profetas, y es un tema que lo abarca también Juan en su carta. Entonces, cuando dice probar los espíritus, no quiere decir ver si hay algún espíritu chocarrero por ahí, sino más bien se está refiriendo a poner atención al mensaje que está hablando la persona, si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Había muchos que decían: así dice Jehová o así dice Dios, y realmente hablaban por parte de Dios, pero había otros que decían que hablaban en nombre de Dios y no era así. Entonces, por eso había esa advertencia de parte del apóstol Juan. Eso quiere decir, hermanos, que ahorita ustedes en este momento deben de abrir su discernimiento y pedirle al Espíritu Santo que sea el que les enseñe y que vean que lo que un servidor va a hablar esté conforme a la palabra o no, y que el Espíritu Santo sea el que dé discernimiento. Y de esta manera tienen que hacer con cualquier persona que diga o que trae mensaje de parte de Dios. Esto significaba probar los espíritus. ¿Por qué? Porque había personas que, como ya lo dijeron nuestros hermanos en las anteriores predicaciones, pues el mensaje era diferente, era no cristocéntrico, era no dándole lugar, y entonces había que tener especial cuidado porque se podía caer en un error. Y eso es la advertencia que está dando en este caso el apóstol Juan. Y quisiera, hermano Gama, que nos apoyara, hermano del micrófono, por favor, nos apoyen. Hermano Gamaliel, si pudiera leernos Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de nuestro Dios: examinadlo todo, retened lo bueno. Examinarlo todo, ¿y qué? ¿Retener todo?
No, retener lo bueno. Quiere decir que dentro de todo el mensaje, pues hay cosas que no es que no concuerden, sino no es esencial. Siempre el mensaje va a ser cristocéntrico, siempre va a ser a través de darle gloria y honra a Dios, y eso es a lo que debemos de poner el enfoque. Crecimiento en nuestra vida espiritual. Por eso aquí en 1 Tesalonicenses decía examinarlo todo y retener lo bueno. Pero vamos a ver también otro pasaje hablando tocando el punto del judaísmo que lo asociaba con la profecía. ¿Qué es la profecía? Pues no es otra cosa más que la palabra de Dios. Hermano Carlos, le estoy cambiando el nombre, discúlpeme. Hermano Carlos, ¿nos puede apoyar por favor leyendo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. 2 de Pedro 2, 19. Sí. Entonces creo que es 19. A ver, perdón, primera de Pedro. Yo fui el que me equivoqué, hermanos. A ver, es el pasaje donde dice que tenemos la palabra profética más segura. Es el 1, es primera de Pedro, perdón. Ajá, capítulo 1, versículo 19 de primera de Pedro. Perdón, yo fui el que fue un error al apuntar. Sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice que tenemos la palabra o la profecía más segura. ¿Y cuál es, hermanos? La palabra del Señor. Y fíjense que es bien importante, porque aquí Juan nos está diciendo: no te quedes con lo que el hermano que está al frente te está diciendo, el que está predicando. Vea la palabra, examínala, porque la palabra es lo más seguro para tu crecimiento espiritual, para tu vida espiritual. Eso es examinar los espíritus. Y un último pasaje, fíjense que esto también lo hacían los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea debemos de seguir su ejemplo, porque no se quedaban con lo que Pablo les decía. Y vamos a ver, hermano Daniel Gamero, papá, si nos puede apoyar leyendo Hechos 17 del 10 al 12. Hechos 17 del 10 al 12. Dice la palabra: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Gracias, hermano. ¿Qué decía que hacían estos hermanos? Recibían con gozo, con prontitud la palabra, pero no nada más la recibían, sino que escudriñaban las escrituras para ver que lo que Pablo estaba diciendo, o cualquier hermano que enseñara en la sinagoga, les dijera fuera lo correcto, fuera de acuerdo a las escrituras. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Cuando no hacemos esto, podemos caer en errores. En los varones hablábamos un poquito de la autoridad espiritual, y es muy fácil cuando vemos algo que no es correcto conforme a la Biblia, alguna herejía, es muy fácil saber que no es de Dios, pero a veces podemos caer en algunas sutilezas que aparentemente, o no es que sean herejías, pero no son correctas. Y voy a poner 2 ejemplos en los cuales hemos caído como iglesia, que no es que sean herejías, ni mucho menos, pero que a veces por no escudriñar la palabra,
causado problemas y quizás no ha sido malintencionado, pero el no escudriñar la palabra del Señor, no pedir el discernimiento al Espíritu Santo, nos ha traído como consecuencias algunos problemas. A mí Dios ponía en mi corazón hablar específicamente de la situación que a veces como iglesia pasamos. Mis hermanos hablaron de la situación que estaba pasando con herejías, con situaciones, pero hay algunas cosas que aunque no lo son, si no ponemos atención cómo lo dice la Escritura, cómo lo está enseñando, podemos causar algún problema, aunque no sea intencionado. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Y cuál es el primer punto, hermanos? El primer punto que a veces ha traído confusión porque lo damos por hecho. El primer punto es: el pastor y los diáconos deben de ser casados. Pero ¿cómo si la Biblia lo dice? Hermano, usted está mal. Si usted va a 1 Timoteo 3:2, hermana Leti lo quiere leer, por favor, y hermano Austroberto, si quiere leer Tito 1:6, ¿qué nos dice? Y van a decir, bueno, está usted mal porque ahí está diciendo algo. Pero vamos a verlo. Es un tema polémico, pero vamos a verlo a la luz de la Biblia. Y sí les pido que oren a Dios, que el Espíritu Santo les redarguya y que lo estudien bíblicamente y no se queden con lo que el servidor les está diciendo. Se queden con lo que Dios traiga para su crecimiento espiritual. Hermana Leti, 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ay, hermano, usted está mal porque él está diciendo que sea marido de una sola mujer. Ok. Hermano Astroberto, por favor, Tito del 1 al 6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hermano, él lo vuelve a decir. Entonces, ¿por qué usted está diciendo que no necesariamente deben de ser casados si la Biblia claramente lo está diciendo? Bueno, vamos a estudiarlo y vamos al principio. Tenemos que ver el trasfondo histórico de lo que pasa cuando Pablo le dice a Timoteo y cuando le dice a Tito. Si vamos más atrás, bueno, a Timoteo lo dejó en Éfeso, en una ciudad de Éfeso para animar a los nuevos creyentes, y a Tito lo dejó en Creta. Tanto Timoteo como Tito eran colaboradores de Pablo en sus viajes misioneros, y él les encargó esas iglesias. Pero vamos más atrás, hermanos. Vamos a un pasaje en el caso de los diáconos, cuando se eligen a los diáconos. Hechos 6, capítulo 3. ¿Qué nos dice? A ver, voy a pedir a otro hermano, hermano Daniel Hijo, por favor, léanos Hechos 6, 3. Y con la ayuda de Dios vamos a ir poco a poco desmenuzando este asunto. La palabra dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ok, ¿por qué en Hechos, si ustedes ven con atención, cuando es la elección de los diáconos, no da como requisito que sean casados o que sean maridos de una sola mujer? Es la pregunta. ¿Por qué a Timoteo y por qué a Tito sí les dice? ¿Hay una contradicción en la Biblia? Claro que no. La Biblia no tiene contradicciones. Pero vamos a entender el por qué en Hechos, cuando se hace la elección de los diáconos, no viene explícitamente el requisito de que sean casados. ¿Y por qué
en Timoteo y en Tito sí lo dice, ¿sí? Entonces, vamos primero igual aquí en Hechos capítulo 6, lo que estábamos leyendo, el verso 3, y vamos a desmenuzarlo. Dice así el versículo 3: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, son hombres, hasta ahí vamos bien. ¿De qué? De buen testimonio, y que llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encargamos. No está hablando que fueren casados. ¿Y por qué, Tito? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, es que la madurez de cada una de las iglesias en el momento en que se eligieron, circunstancias. Vamos a ver, si vemos primero en Hechos, si vamos al capítulo 2, ellos recibieron el Espíritu Santo, estaban orando, estaban orando, llega el Espíritu Santo, son llenos, empiezan a testificar y empieza a crecer la iglesia. Estaban en una efervescencia espiritual, por llamarlo de esta manera. Si nos saltamos al capítulo 4, tanto era esa efervescencia o ese amor por Dios que menciona que los hermanos tenían todas las cosas en común y que ninguno de ellos desea hacer lo suyo propio, sino que cada uno vendía sus pertenencias para ayudar a los necesitados, de tal forma que nadie tenía necesidad de nada. Dice que eran de un corazón y de un alma. ¿Qué quiere decir? Había una madurez espiritual. Había un nivel, voy a usar esta palabra, de consagración, por decirlo así, de buscar a Dios. Venían de un momento de haber estado conociendo a Jesús, después de su ascensión, orando para recibir el Espíritu Santo, después seguían compartiendo la palabra, la iglesia crecía, y después cuando llegan al capítulo 6, donde viene la necesidad de elegir a diáconos, era una iglesia madura, era una iglesia fortalecida en el Señor. No tenía ningún problema de que fuera soltero o casado. El requisito que ponían era llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y sabiduría. ¿Cuál fue el problema? Ninguno. Ahora, si nos trasladamos al contexto histórico de la ciudad de Éfeso y de la ciudad de Creta, eran ciudades paganas, idólatras. De hecho, en Hechos hay una situación con los mercaderes que hacían templos de la diosa, dice, salve la diosa de los efesios, hay un problema por ahí. Era una ciudad idólatra, al igual que Creta. Su forma de vida no reflejaba lo que reflejaba la vida acá con los hermanos en Hechos. Es por ello que su forma de vida no era correcta y había promiscuidad o tenían varias parejas. Y entonces los nuevos creyentes de esas ciudades paganas, cuando manda a Timoteo a Éfeso, Pablo, y cuando manda a Tito a Creta, les encarga que empiece a colocar líderes, pero que debe de haber una diferencia de vida entre la costumbre de esas ciudades paganas con los nuevos creyentes. No podía ser que tuvieran las mismas costumbres, usos o la forma de vida. Por eso es que en esta ocasión Pablo le dice a Timoteo y le dice a Tito que uno de los requisitos es que sean marido ¿de qué? De una sola mujer. No le dicen que sea casado. Cuando dice de una sola mujer, esa palabrita está dando a entender que la forma de vida de esas personas era que no solamente tenían una, sino que tenían diferentes parejas. Por eso la recomendación es que dice de una sola mujer.
Entonces, cuando entendemos todo el contexto, ¿de qué va a depender? De la madurez que tenga la iglesia, de la espiritualidad que tenga el hermano. No está mal que tenga que ser casado. Pero si vemos, Dios llamó a Pablo y Pablo tenía el don de continencia en 1 Corintios. Y él dice, ojalá y todos fueran como yo. Pero si no, pues mejor cásense que en lugar de estarse quemando. Cosa que no pasaba en Hechos. Entonces, si entendemos esa situación, entonces vamos a poder entender que no necesariamente, sino va a depender de acuerdo a la forma de madurez de la iglesia. Si en la iglesia hay hermanos espiritualmente maduros, la iglesia es madura, la iglesia escudriña, la iglesia busca a Dios. Puede haber hermanos que no sean casados. Es más, cuando decimos misioneros, o ahora que se va a abrir el instituto para este año, ¿a quién pedimos normalmente? A jóvenes. Se hace la invitación a jóvenes. Jóvenes que estén dispuestos a amar a Dios y a estudiar para compartir su palabra. ¿Por qué? Bueno, Pablo también nos lo dice. Y vamos a 1 Corintios capítulo 7. Quiero ir más rápido porque si no me va a ganar el tiempo. Ya voy a terminar este punto para pasar al siguiente. 1 Corintios capítulo 7. Y vamos a leer algunos versículos. Voy leyendo versículo 1 y versículo 2. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Nos saltamos al versículo 6, del 6 al 9. Dice así estos versículos: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, Dios te puede llamar soltero o Dios te puede llamar casado. No es un impedimento, va a depender de la madurez de la iglesia y de la persona, y va a depender del momento histórico. En el caso de Éfeso era una ciudad pagana, era una ciudad adúltera, de Creta igual. Entonces tenía que haber una diferencia. No podía ser que un obispo, un pastor, por decirlo así, tuviera 2 esposas. Era la costumbre. Pero entonces, ¿cuál era la diferencia de vivir una vida con Dios o sin Dios? Ahora, terminamos ese punto, hermanos. El otro punto que también ha causado de alguna manera cierta polémica, y que también lo vamos a ver a la luz de la Biblia. El segundo punto dice: la iglesia es quien debe nombrar a los hermanos que deben de servir en la iglesia. ¿Será correcto o no será correcto? Son 2 situaciones que hemos vivido y que nos ha generado alguna polémica, y que con la ayuda de Dios vamos a discernir. La iglesia es quien debe nombrar a los hermanos que deben de servir a la iglesia. ¿Será correcto? Es una pregunta, no es una aseveración. Vamos a verlo. Si regresamos al capítulo 6 de Hechos, verso 3, pongan atención en lo que dice, porque también tomamos mucho ese pasaje de referencia para decir, es que la iglesia es quien nos elige. Bueno, vamos a ver en qué caso sí, en qué caso no, o qué es lo que dice la palabra del Señor. 6.3 dice, bueno, desde el 6,
desde el versículo 1, perdón, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces pongan atención, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Quién toma la iniciativa para elegir a los diáconos? Los 12. ¿Y quién eran los 12? Pues los líderes, los apóstoles que habían estado con Jesús. 11 de ellos habían estado con Jesús y el otro era Matías, que había de alguna manera sido elegido para sustituir a Judas. Pero como habíamos visto que en Hechos la iglesia era madura, pues los líderes no tuvieron ninguna objeción en decirle a la iglesia o a los hermanos, busquen entre ustedes 7 varones de buen testimonio. No hay ningún problema. Cuando hay una iglesia madura, los líderes no tienen ningún inconveniente en decir, sean ustedes quienes elijan a los que van a servir. Porque si vemos el contexto, volvemos a lo mismo. En Hechos 2 estaban orando y recibieron el Espíritu Santo, iban creciendo. En Hechos 4 tenían todas las cosas en común. ¿Era una iglesia madura o no era madura? Capaz de tomar decisiones no conforme a los deseos ni de los apóstoles, ni de lo que convenía a cierto grupo, sino eran maduros espiritualmente y tenían la capacidad de discernimiento para elegir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ese es un caso. Vayamos nuevamente a Tito y a Timoteo. Ahí Pablo les da la instrucción de cómo deberían de elegir. Pero ¿saben qué? Ahí no pide o no le dice Pablo a Timoteo ni a Tito, ve con los hermanos y diles que elijan, sino les da la recomendación directamente a ellos de cuáles son los requisitos que deben de tener pastores, o en este caso obispos y diáconos. En pocas palabras, le está delegando la autoridad Pablo, tanto a Timoteo en Éfeso como a Tito en Creta, para que ellos sean los que elijan, cumpliendo con el perfil espiritual, a los hermanos que han de servir a la iglesia. Entonces, no es que estén peleados, simplemente volvemos a lo mismo, depende de la madurez espiritual de la iglesia. Y eso, los varones estamos viendo autoridad espiritual. La autoridad espiritual, decía nuestro hermano Daniel, compartiéndonos, la primera es Dios. Y al obedecer a Dios, tenemos que ejercer la autoridad que nos da. Y entonces Dios pone a los líderes, ya sean pastores, ya sean diáconos, ya sean maestros de escuela dominical, ya sean presidentes de cada unión, para dirigir a la iglesia. Pero ¿quién es el que tiene la visión? Cuando es una iglesia madura, no hay problema, porque todos están en oración, todos están pidiendo y todos pueden tomar participación, pero esa participación, ¿quién da luz verde bíblicamente? Los hermanos que están a cargo. En este caso eran los apóstoles. En la actualidad, ¿quiénes son? Pues los pastores. El que está al frente de la iglesia, finalmente, cuando dice Hebreos que debemos obedecer a nuestros pastores, dice, porque ellos velan y ellos son los que van a entregar cuentas delante de Dios. Si el pastor se equivoca en una mala decisión, el que lo va a juzgar es Dios. Y en un momento dado, como pasó con Saúl, pues lo va a hacer a un lado.
o como pasó con otros, lo va a mantener. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. No necesariamente tenemos que casarnos con la idea, tenemos que ver todo el contexto, tenemos que discernir cuándo sí, cuándo no, y eso solamente a través de estudiar la palabra, a través de orar, a través de pedir al Espíritu Santo discernimiento. Ahora, Pablo tenía por costumbre elegir a sus colaboradores, incluso a... ¿dónde está? Acá está. Pablo y Bernabé tenían por costumbre elegir a quienes estaban en frente de la congregación, y veamos Hechos 14:23 para cerrar este punto y pasar al otro punto que nos ocupa. Hechos 14:23. Dice la palabra del Señor. Bueno, desde antes vamos a leer desde el 19 para entender un poquito el contexto. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió ¿con quién? Con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que entremos en el reino de Dios. Versículo 23: y constituyeron, ¿quiénes? Pablo y Bernabé. No fue la iglesia, los constituyó Pablo y Bernabé, y constituyeron ancianos. ¿En dónde? En cada iglesia. No fue la iglesia quien votó para elegir, fue Pablo, fue Bernabé, guiados por el Espíritu Santo, quien veía cuando abrían una misión de los nuevos hermanos. Dios le guiaba para decir: este hermano me va a servir, este hermano es de buen testimonio, a este encárgalo, constitúyelo diácono, constitúyelo pastor, constitúyelo maestro. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Es difícil. Yo cuando estaba estudiando esto no le entendía muy bien y decía: Señor, dame discernimiento, ¿es correcto, no es correcto? En Apocalipsis, cuando el mensaje a las iglesias siempre empieza diciendo: escribe al ángel de Filadelfia, de la Odisea, de cada una de las 7 iglesias. ¿Y qué representa ese ángel? El pastor, el que está acá. Porque él le ha delegado. Y si lo hace mal, pues él sabrá, porque él tendrá que entregar cuentas delante de Dios. Ahora, si el pastor ve o el líder ve que la iglesia es madura, como en el caso de Hechos, pues, hermanos, ustedes elijan. Ustedes vean hermanos de buen testimonio, espirituales. Entonces, no necesariamente tenemos que cuadrarnos en qué es la iglesia, en que deben de ser casados o no casados. Eso dependerá de cómo Dios llame. Pablo dice: si te llamó casado, pues adelante. Si te llamó soltero, o sea, cada uno como fue llamado. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decir sí o no? Romanos 11:29 dice: porque el llamamiento de Dios es irrevocable, los dones y el llamamiento es irrevocable.
Y es una paradoja, porque cuando pedimos misioneros o hermanos que vayan al instituto, pedimos que sean solteros. Entonces, ¿cuál es la situación? Para eso es escudriñar, para eso es orar, para eso es discernir y pedir la dirección del Señor. No está mal que debamos que sean casados, tampoco está mal que sean solteros. Dependerá de cómo Dios los llame y la madurez de la iglesia y las circunstancias. Pero no nos casemos con una sola idea, porque en lugar de ser bendición, a veces podemos entrar en conflicto. Hay hermanos que, mis respetos, hermanas virtuosas solteras, hermanos virtuosos solteros, que quieren apoyar la obra, pero que a veces, por no tener ese requisito, no los tomamos en cuenta. Cuando la palabra del Señor dice otra cosa. Vayamos al otro punto, hermanos, ya para terminar esta parte del discernimiento de espíritus y estos dos problemas que ha sido una situación en la iglesia que nos ha causado, aunque no malintencionado, sí nos ha causado cierta problema, cierta situación. Ahora, vayamos a la otra parte. Dice, el amor de Dios reflejado en el amor hacia los hermanos. Y volvamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, y vamos a leer a partir del verso 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Empieza dando una instrucción. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí empieza la parte que Juan dice. ¿Qué tipo de amor? Nuestro hermano Carlos en la exposición pasada hacía referencia que el amor que el apóstol Juan está diciendo en esta carta es el amor ágape, el amor de Dios, el amor incondicional, el amor, tan grande amor que mandó a su Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros. Es ese amor, y con ese amor está diciendo, tienes que amar a tus hermanos. Y más adelantito vamos a ver qué significa amar a los hermanos. No solamente es decir, hermano Gama, me caes bien, te amo en el amor del Señor, o no solamente es decir, hermano Horacio, pues no me caes tan bien, pero vamos a llevarla bien y mira, te invito a comer y vamos a tratar de convivir. No, ¿qué es lo que el apóstol Juan está tratando de decir con ama también a tu hermano? Y fíjense, voy a pedir que vayamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 15. Juan 14, capítulo 15, y voy a pedir a mi hermano Miguel que por favor nos lea este pasaje. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero en 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y de hecho antes dice, nosotros le amamos, no porque Él los amó primero. O sea, Dios los amó primero y entregó a su Hijo. Por eso es que nosotros le amamos. Y Jesús está diciendo, si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Cuántos decimos amar a Dios? ¿Cuántos decimos, hasta cantamos un corito, Jesús es mi Rey soberano? Así lo cantamos. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me dejo al hermano. Es Rey y me imparte su amor. Lo cantamos. La pregunta es, ¿guardamos su palabra? Porque Jesús mismo nos está diciendo, ¿me amas? Guarda mi palabra.
Ahora, vamos más adelante. En el verso 23 del capítulo 4 de Primera de Juan, verso 23, versos de 20 y 21, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice, si alguno dice yo amo a Dios, el amar a Dios es obedecer su palabra, según lo que el Señor Jesús dice en Juan 14. Ahora, ¿qué quiere decir con amar a mi hermano? Y vamos a ver un punto de lo que se refiere a amar a nuestros hermanos. Y si trasladamos este concepto de que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, el amar a nuestros hermanos tiene que ver también con respetarlos, tiene que ver con obedecer, tiene que ver con esa situación. Miren, vayamos rápidamente a Romanos 13:7. Rápidamente, hermano Astroberto, si nos quiere leer Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Parte de amar es obedecer la palabra del Señor. Y si en la palabra del Señor dice, hay que respetar, es amar. Debemos de obedecer. ¿A qué tributo le debo a alguien? Híjole, hermano, la verdad es que te debo, aunque sean imparcialidades, pero te pago. Habla de un respeto. Hermana Rode, pues a lo mejor usted y yo no compartimos la misma forma de pensar, pero si amo a Dios voy a respetar, no te voy a agredir, no te voy a decir alguna situación. No comparto tu forma de pensar, pero te amo en el amor del Señor, sigues siendo mi hermana en Cristo, al igual que tú respetas mi forma de pensar. En la iglesia como cuerpo de Cristo, no en otras circunstancias porque eso lo están tomando para otras circunstancias. Ahora, esa es una, pero ahora viene la otra, con los líderes, con el pastor, con los maestros, con los diáconos. Hebreos 13:17 dice que debemos de obedecer a nuestros pastores. Tal vez no me agrade la forma en que mi pastor me llame la atención. Tal vez no me agrade la forma en que me diga que hice mal, o a lo mejor en que se exprese. Pero si amo a Dios y si el Espíritu de Dios está en mí, primero es orar. Señor, mira, reconozco que a lo mejor la forma en que el hermano diácono me llamó la atención, la forma en que el maestro me llamó la atención, la forma en que el presidente de jóvenes o la hermana que está a cargo de la femenil o el de varones, ayúdame a entender si es para mi bien espiritual y si no, también ayúdame a platicar con él, sin llegar al agravio, siempre con el respeto, porque eso también es amar. Y si decimos amar a Dios y obedecerlo, también debemos amar de esa manera a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos dice, si no amas a tu hermano que ves, con el que tengo problemas, si no lo respetas, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Nosotros mismos nos hacemos mentirosos. No es correcto. Debemos madurar y es parte de la madurez como iglesia. Ahora, 3 puntos rápidamente, no me voy a llevar ni 3 horas, solamente 2 minutos en cada punto. Lo voy a poner como ejemplo. Como iglesia,
Y este punto tiene con los jóvenes, ¿verdad? Dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primer punto para los jóvenes, aunque no hay muchos jóvenes aquí, pero los poquitos que hay, pongan atención. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que está diciendo? Bueno, un ejemplo, está mal visto que a veces uno se ponga como ejemplo, pero para no agraviar a nadie, voy a compartir mi experiencia o mi testimonio rápidamente en estos 3 puntos. Cuando antes de yo casarme o de inclusive hablar de alguna señorita para poder cortejarla, y aquí está el pastor, primero hablaba con él desde intermedio: hermano, fíjese que me llama la atención tal o cual señorita. Ay, el hermano ya me decía, pues todavía estás muy pequeño, pues sí, no es una persona muy madura todavía en las cosas del Señor, y yo me tenía que someter. A veces no lo entendía, pero me tenía que someter. Y a la larga, eso fue de bendición, porque cuando en alguna ocasión no quise o intenté no hacer caso, yo estuve orando por mi pareja, igual estuve a punto de casarme con otra persona que no sé ni cómo me hubiera ido, pero gracias a Dios a que hice caso, a que el Señor me redarguyó, cuando le dije al pastor, mi actual esposa, se la presenté, el pastor habló con ella, él me dio el visto bueno, y entonces sí, ya con el visto bueno del pastor, ahora sí, pedí su mano, y ya cuando llegamos a la iglesia, el pastor me la presentó como mi prometida. Y doy gracias a Dios porque a lo largo de estos 23 años ha sido de bendición. Ha sido de bendición porque ahorita que mis hijos están enfermos, ella se quedó cuidándolos para que yo pudiera venir. Porque cuando ellos han estado en el hospital, ella ha estado al pie del cañón. Cuando yo he estado en el hospital, ella ha estado al pie del cañón. Fue una bendición por obedecer. ¿Cuesta trabajo? Sí. Y hay iglesias, hermanos, así se los digo, hay iglesias que el pastor dice, aquí nadie corteja a nadie sin que primero pase conmigo. Hay iglesias que así lo hacen, pero no lo hacen porque quieren ser autoritarios, sino lo hacen por un bien espiritual. Entonces, jóvenes, lo ideal sería que antes de vayan con el pastor, platiquen, porque él es el que sabe cómo es cada persona, cada familia. Claro que Dios puede restaurar y corregir, pero ¿cuántos jóvenes se han casado con personas que no son inconversas y ya no están en la iglesia? ¿Cuántos? Incluso nuestros propios, bueno, en el caso, mis hijos todavía no son casados, pero en el caso de algunos, pues ya no están, hermanos, ya no están. Por no hacer caso o no amar conforme a esa parte, ¿no? Obedecer. Segundo punto, hermano. Cuando tengas que salir de la iglesia, a mí me ha tocado, vamos a lo mismo, yo tuve que salir 3 años cuando estuve estudiando en la universidad. Cuando salgas de la iglesia, ya sea por un cambio de domicilio o por otra circunstancia, sal bien, vete en paz. Sin hablar mal de la iglesia ni de los hermanos. Cuando yo me tuve que retirar, porque estaba estudiando en la universidad los sábados, y la verdad ya no, el cansancio físico y emocional era tanto que ya no me daba para el domingo pararme temprano, tuve que buscar una iglesia donde congregarme. Estuvimos orando, la encontramos, estuvimos asistiendo, y cuando el pastor de aquella iglesia me dijo, hermano, pues yo quiero que nos apoyes tú y tu esposa en algunas cuestiones de la iglesia, le dije, no pastor, no porque no quiera. Antes de que le apoye, yo quiero que usted venga, hable con el pastor de esta iglesia. Nos pusimos en contacto para que de viva voz el pastor le diga cuál es mi situación, porque usted no sabe cuál es mi testimonio. Y si quiere que yo le apoye para ser de bendición, primero hable con el pastor.
agendamos una cita, estaba la hermana Mari, en estas bancas, llegamos, oramos, mi familia, mi esposa, mis hijos, el pastor con su esposa, y de viva voz: pastor, mi situación es esta, estoy asistiendo allá, pero yo quiero que usted de viva voz, antes de poder trabajar en aquella iglesia, platique con el pastor. Y yo le dije al pastor: y una vez que usted hable con el pastor, si usted todavía quiere que yo le apoye, adelante, y si no, pues no hay problema. Y gracias a Dios fue de bendición. Pero hay que salir bien, hermanos. Incluso si por alguna circunstancia pues salimos lastimados y ya no queremos asistir, salgamos bien, porque en la iglesia que vayamos seremos de bendición. Qué triste es ver, hermanos, y se los digo de todo corazón, a mí me dio tristeza una vez que encontré a una hermana que asistía a esta iglesia. Le decía: oh, hermana, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo va la iglesia? Bien, hermana. No, pues yo por ahí escuché que hay problemas, que hay divisiones, que hay esto y que unos terrenos y que... En mi corazón sentí tristeza. Y yo dije: hermana, yo le invito a que venga a la iglesia, vea y usted juzgue, porque yo veo otra cosa. Pero es triste porque ni somos de bendición aquí, ni somos de bendición donde estemos. Dice Romanos 12, 18, que debemos de tratar de estar en paz con todos. Tratemos de estar en paz. Y el último punto para terminar, porque suele pasar, y también con experiencia, cuando te inviten a apoyar un evento a otra iglesia, avisa a tu pastor para que esté enterado. Eso demuestra tu madurez y podrás ser de bendición a quien apoyarás. Cuando regresamos a esta iglesia, yo salí del hospital, estuve orando, hablé con el hermano Miguel: hermano, el deseo, allá está cerrado por la pandemia, X, Y, Z, hemos estado orando, el deseo es regresar. En esos días me visitó un pastor, me dijo: hermano, se va a abrir una iglesia nueva del movimiento donde asistía, quiero que me apoye. Quiero que me apoye, usted va a estar al frente de esto, de aquello. Digo: mire, hermano, vamos a hacer una cosa, vamos a orar. No le voy a decir sí, ni le voy a decir no, sino todo lo contrario. Vamos a orar. Estuve en ayuno y en oración 40 días, orando al Señor, levantándome en la madrugada: Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Que donde vaya sea de bendición. Terminaron esos 40 días, hablé con el pastor que habló conmigo: hermano, le agradezco la invitación, pero al estar en ayuno y en oración, el Señor me mostró que tengo que regresar a la iglesia donde salí. Yo no sé qué tenga el Señor. Yo no había hablado con el pastor, además ni siquiera yo llegué como un miembro otra vez común y corriente a pedir mi membresía en una sesión de negocios, que había que hacer una carta y pues la hicimos. Pero es orar, es buscar la dirección de Dios. Si sales bien, tienes la oportunidad de volver a regresar y ser de bendición. Y entonces cuando vas a apoyar, ese hermano me ha llamado de repente para que le apoye, y he hablado con el pastor, me invito a dirigir, me invito a dar un tema, le pido su autorización: ¿puedo ir? ¿No puedo ir? No, pues sí, pero tienes esto que hacer. Ok, sí, pasa, está bien. Entonces ya, ¿sabe qué? Sí voy. Entonces, es de bendición allá y es de bendición acá, por testimonio. Si amamos a Dios, guardamos su palabra. Si amamos a nuestros hermanos, nos someteremos a la autoridad que Dios ha delegado en ellos. Respetaremos a todos nuestros hermanos.
Y eso, a fin de cuentas, es madurez espiritual, madurez en el Señor. Y eso es lo que el Señor durante este tiempo me dio la palabra para la iglesia. Fue difícil, hermanos, fue un reto de verdad, estar orando, también estar en ayuno, con enfermedad, con situaciones, pero le decía a un hermano en la tarde, tengo dos opciones: o predicar lo que la iglesia quiere escuchar, o predicar lo que el Señor me está diciendo que predique. Tengo esa disyuntiva. Mejor es obedecer. Que el Señor les bendiga, y deseo de todo corazón que la palabra que ha sido expuesta, examínenla. No se queden con lo que yo les dije. Busquen, pídanle a Dios dirección, lleguen a sus casas, lean la Biblia, y que el Señor les ilumine y les bendiga. Que el Señor los bendiga.